buenas tardes. Soy Pamela y voy a presentar este tema por la materia de pensamiento científico. Pierre Bourdieu, destacado sociólogo francés, revolucionó el entretenimiento de la estructura social a través de su análisis de los campos y de su capital. Pierre Bourdieu, 1930-2002, emergió como una figura crucial en la sociología en el siglo XX, influyendo en el análisis de la clase social, la educación y el poder simbólico. Su pensamiento se desarrolló en un contexto marcado por la transformación social en Francia, lo cual moldeó sus ideas sobre las dinámicas de clase y cultura. El enfoque interconectado, quiere decir la obra de Bourdieu, enfatiza la interconexión entre prácticas sociales y estructuras de poder. Propuso que la cultura y la educación no son meramente el reflejo de la estructura social, sino que también juegan un papel activo en la reproducción de la desigualdad. Concepto de campo. El campo es una noción central en el pensamiento de Bourdieu, describiendo espacios sociales autónomos donde actores compiten por recursos como el de la capital cultural y el simbólico. Cada campo opera bajo reglas específicas y refleja las dinámicas de poder en una sociedad más amplia. ¿Qué es un campo? Los campos son las estructuras sociales donde se desarrolla la lucha por el control de recursos específicos entre los actores sociales con posiciones desiguales. La definición de campo: un campo es un espacio de relaciones sociales relativamente autónomo en el que los actores interactúan según las reglas y lógicas internas. En él se luchan por distintos tipos de capital, marcando dinámicas de poder entre los participantes. La autonomía relativa: cada campo opera con su propia lógica, manteniendo una autonomía relativa, pero no es completamente independiente de otros campos. Esta interrelación permite que las influencias y recursos fluyan entre diversas esferas sociales. Interdependencia. Los campos no funcionan aislados, están interconectados. Por ejemplo, un campo educativo impacta en el campo económico, creando un sistema complejo donde las decisiones de un campo afectan a otro. Microcosmos de la sociedad. Los campos actúan como microcosmos dentro de la sociedad, representando zonas de poder donde se generan y atribuyen recursos. Cada campo refleja las tensiones y dinámicas de poder presentes en la sociedad más amplia. Propiedad de los campos. La propiedad de los campos son dimensiones clave para entender las dinámicas de poder en las relaciones sociales, revelando cómo las estructuras operan y se mantienen a tiempo. Autonomía relativa. La autonomía relativa quiere decir que cada campo opera como su propia lógica y reglas, siendo relativamente autónomo en otros campos. Sin embargo, esta autonomía es parcial, ya que existe una interdependencia que refleja cómo los campos influyen mutuamente en sus dinámicas. La jerarquía y la lucha por el poder. Dentro de cada campo se establecen posiciones jerárquicas basadas en el tipo y cantidad de capital que poseen los actores. La lucha para dominar estas posiciones es una característica central que define las interacciones y conflictos de cada campo. La capital específica. Cada campo tiene su tipo específico de capital que determina los recursos más valiosos dentro de ese ámbito. Por ejemplo, en el campo literario, el capital simbólico es primordial, mientras que en el campo económico, el capital financiero ocupa un lugar dominante. Campo y hábitos. El hábitus se refiere a las disposiciones verdaderas que orientan las acciones de los individuos en función de su posición en los campos. Este concepto permite comprometer
comprender cómo las experiencias previas influyen en una dinámica actual y moldean las interacciones de cada campo. Lucha y estrategias. Los actores sociales participan en una lucha continua por mejorar su posición y conservar su estatus dentro de un campo. Esta dinámica se apoya en estrategias que dependen del capital disponible y de las relaciones que establecen con otros actores. Relación entre los campos y la sociedad. Los campos sociales están intrínsecamente conectados con la estructura social, reflejando y perpetuando las dinámicas de poder en la sociedad. Conexión de la estructura social. Los campos no son entornos aislados, sino que interactúan con el tejido social más amplio. La dinámica de los campos refleja la estructura social, donde las relaciones de poder y capital influyen directamente en el comportamiento de los actores dentro de cada campo. Lógica interna de cada campo. Cada campo posee su propia lógica y reglas que guían la competencia y la interacción entre sus actores. Aunque están conectados, los campos tienden a seguir patrones específicos que influyen en cómo se distribuyen los recursos y en la capital dentro de ellos. Ejemplo, campo académico y político. La interacción entre el campo académico y el campo político ilustra cómo los académicos pueden influir en las decisiones políticas mediante la validación de su conocimiento. Esta relación bidireccional demuestra que el reconocimiento de un campo puede impactar directamente la autoridad y la eficacia en otro. El campo y la reproducción social. La lucha por el control de recursos en los campos sociales o solo en aspecto inmediato, sino que contribuye a mantener desigualdades inherentes en la cultura social. Controles de recursos. Los actores en un campo compiten por el control de recursos específicos como la capital cultural, económico y simbólico. Esta lucha define sus posiciones y el acceso a poder dentro de la estructura social. Mantenimiento de las desigualdades. El control de recursos refuerza y produce desigualdades inexistentes, privilegiando a aquellos que ya poseen capital. Esto crea un ciclo donde los recursos se concentran en manos de unos pocos. Reproducción cultural y simbólica. La lucha por el reconocimiento y prestigio dentro de un campo perpetúa las dinámicas culturales y simbólicas. Las estructuras de poder se transmiten de generación en generación, consolidando la cultura dominante. Efectos a largo plazo. Las dinámicas de poder en los campos no solo afectan a los actores inmediatos, sino que también moldean a la estructura social a largo plazo. Las desigualdades persistentes impactan en las oportunidades futuras y en el bienestar social. Conclusiones sobre las dinámicas sociales. El estudio de la reproducción social revela cómo las jerarquías de poder se mantienen. Comprender estas dinámicas es esencial para abordar desigualdades y promover cambios sociales efectivos. Bueno, y ya por último doy por hecha mi presentación. Espero que les haya gustado.